Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. En los primeros versículos vemos que Jesús se retira buscando descanso. Se retira al monte. Vemos en todos los evangelios que Jesús busca esos momentos de reposo, esos momentos de oración, esos momentos para estar a solas o con sus discípulos. Es el Todopoderoso hecho carne, pero se cansa. Es perfecto hombre, perfecto Dios. El Señor Jesús busca un momento de reposo, pero las multitudes le siguen, vienen a Él porque veía que hacía maravillas, que hacía milagros. Se acercan a Él. Y entonces Jesús, cuando ve toda aquella muchedumbre, se pregunta, ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Dónde van a cenar? Se está haciendo tarde, han pasado horas escuchándole. Le pregunta directamente a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice Juan el Evangelista que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Evidentemente, Jesús sabía lo que iba a hacer, no tiene plan B. Él sabe lo que va a hacer, pero lo pregunta a Felipe para ver la respuesta de Felipe, para probar el corazón de Felipe. Leemos en Marcos 6:34 el mismo relato y un detalle hermoso en el Evangelio de Marcos. Se nos dice que Jesús los miró y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Realmente parecía como un gran rebaño. Hemos leído que había mucha hierba, era la primavera, había mucha hierba en aquel monte donde estaban, y si os imagináis toda la gente allí, echada o sentada en la hierba verde, parecería un gran rebaño de ovejas. Los miró y tuvo compasión de ellos porque vio que era como un gran rebaño que no tenían pastor. La compasión del corazón del Señor Jesucristo le movió a darles pan de vida porque les dio de sus palabras y también pan de harina para alimentar sus cuerpos. Vemos que el Señor Jesucristo se preocupó por las necesidades físicas de aquellos que le estaban siguiendo. El Señor Jesús se preocupa aún hoy de tus necesidades físicas. ¿Y cuántos pasajes vemos en la Escritura que no hemos de estar ansiosos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir? Que el Señor provee de todo ello para nosotros, que cuida de sus hijos, que cuida de nosotros. Vemos que la Iglesia también atiende las necesidades físicas de aquellos que están en necesidad. ¿Debe una Iglesia hacer obra social? Sí. ¿Debe una Iglesia fundar un hospital, una escuela? Sí. ¿Un orfanato para los niños? Sí. ¿Un comedor social? Sí. ¿Un ropero, un banco de alimentos? Sí. Siempre y cuando la Iglesia no se olvide de aquello que es distintivo de ser una Iglesia: predicar el Evangelio. Si caemos en la obra social y entendemos que la obra social ya es evangelismo, estamos profundamente equivocados. Pan de harina y pan de vida. Y cuando des al necesitado, recuérdale, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús alimentó esa gran multitud, pero enseñó a esa gran multitud. Y les enseñó, yo soy el pan del cielo. Les habló palabras de vida. Pero el tema en este pasaje no es la obra social, porque tenemos muchos otros pasajes en la Escritura, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, en la que el Señor nos habla de lo que significa ser prójimo y ayudar al necesitado. El tema en esta historia, en este relato del Evangelio es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con algo imposible? Como era la situación aquí. ¿Cómo vamos a dar de comer a todos? Jesús les dice, dale vosotros de comer. Y los discípulos responden, pero ¿cómo vamos a darles de comer a todos estos? Es imposible, Señor. ¿Dónde compraremos pan para todos estos? ¿Qué hacemos con lo imposible? ¿Qué haces tú con lo imposible en tu vida? ¿Te has encontrado con algo imposible? A veces estés pensando, uy, si yo te explicara. ¿Estás ahora mismo en una situación que dices, imposible? Como el que está frente a una pared y dice, no puedo rodearla,
no puedo saltarla. ¿Dónde voy? ¿Qué hacemos los cristianos cuando nos encontramos frente a algo y decimos, esto es imposible? ¿Tenemos como iglesia un reto imposible? Ay, Señor, míranos. Y mira la ciudad de Barcelona. Imposible. Es enorme, Señor. Nuestro llamado, nuestra misión es tremenda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que el reto es muy grande y que nuestros recursos son tan pequeños? Vamos a ver dos actitudes en un momento, la de Felipe y la de Andrés. Versículo 7. Felipe saca su calculadora y dice, a ver qué hacemos con la situación. Espera, maestro, espera un momento. Hace sus números y dice, 200 denarios de pan no bastarían. 200 denarios venía a ser el jornal de 200 días de trabajo, o sea, unos 8 meses. Si contamos un sueldo 1.000 eurista, 1.000 euros, estamos hablando como mínimo de 8.000 euros de pan. No es poco pan, es bastante pan. Está diciendo Felipe, aunque tuviéramos 8.000 euros en el bolsillo ahora mismo, ni con eso podíamos comprar para todos estos un bocado de pan. Pero la respuesta de Felipe, si nos fijamos, no es correcta. Jesús no le está diciendo, ¿cómo vamos a comprar pan para todos estos? La pregunta de Jesús es más difícil todavía. ¿De dónde vamos a sacar pan para todos estos? Felipe, aunque tuvieras 8.000 y 10.000 euros en el bolsillo, y 20.000 euros en el bolsillo, ¿dónde en los próximos 15 minutos sacas pan para toda esta gente? Imposible. Imposible. ¿De dónde sacamos pan para toda esta gente? De nuevo, Mateo también repite que estaba oscureciendo, el Evangelio de Mateo capítulo 14. No había tiendas abiertas. Y si encontraran la panadería, el panadero lo mismo ya se había ido a dormir. Hay más de un panadero aquí, se van a dormir pronto porque se tiene que levantar muy pronto. ¿De dónde vamos a cocer pan para toda esta gente ya? Porque están ahí echados y tienen que cenar. Nos dice el pasaje 5.000 varones. Mateo también da este detalle, sin contar a las mujeres y los niños. Contaron varones, unidades familiares, o sea que no estamos hablando de 5.000 personas. Estamos hablando de 15.000, de 20.000. Contaron las familias. Entre 15 y 20.000 personas allí echadas y hay que darles de cenar. Y no tenemos nada que darles. ¿De dónde, Felipe? ¿De dónde le vais a dar de comer a esta gente? Felipe debiera haber respondido algo así. De ninguna parte, Señor, como no caiga maná del cielo. O como Ezequiel, cuando Dios también le hace una pregunta imposible. ¿Vivirán estos huesos? Ah, Ezequiel, qué listo que es. Qué sabio, ¿verdad? ¿Qué le responde al Señor? Señor, tú lo sabes. Yo no. Pero tú sí que lo sabes. Ay, ¿qué vas a hacer ahora? Tú lo sabes. Felipe también podía haber respondido así al maestro, mirarle y decir, Señor, tú sabes de dónde. Tú lo sabes. Hermanos, cuidado no haya en nuestros corazones la actitud de Felipe. Cuidado ante los retos de la vida, ante los retos de la iglesia, ante los retos que tenemos como ministerio. Cuidado, no mires alrededor y digas, esto es imposible. Cuidado, no mires alrededor y digas, no hay nada que hacer. Ya podemos rendirnos. Cuidado, no mires a tu alrededor y digas, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Cuidado, no mires a la iglesia y digas, no estamos haciendo nada. Aquí no hay amor, aquí no hay misión, aquí no. Cuidado con esa visión mundana, carnal, catastrofista. Cuidado, no caer en la mentalidad de Felipe. Cuidado. No solamente el Señor dio a todos de cenar, sino que sobraron 12 cestos. Felipe, ¿te los quieres llevar a casa de recuerdo? O uno para ti y el otro lo repartes entre los teólogos liberales.
En todas partes hay Felipes. Cuidado no seas tú. No se puede, no hay nada que hacer. Es un callejón sin salida, es imposible. Y cuidado, tu pesimismo no contagia a otros. Gracias al Señor que justo después de Felipe empieza a hablar Andrés. Tengamos ese corazón de Andrés. Y hablemos rápido para que Felipe calle y escuche. Calle y escuche. Tengamos esa actitud de Andrés. Leemos aquí lo que Andrés dice y a lo mejor podemos pensar, oye, Andrés era un optimista. O podemos pensar, no, Andrés era un ingenuo. ¿Cómo se atreve a presentarle eso al Señor? Pero sí es ridículo. Yo quiero pensar, cuando leo aquí lo que Andrés dice, que Andrés tenía un poquito de fe, aunque fuera tan chiquitita como un grano de mostaza. Un poquito de fe. Y mira al Señor, y mira esos 5 panes y 2 peces. Señor, esto es lo que tenemos, pero con esto no vamos a ninguna parte. ¿Con esto qué vamos a hacer? ¿Qué es esto para tantos? Andrés es muy consciente del reto, de la dificultad, pero a la vez mira aquella pequeñez y ve que en aquella pequeñez hay algo. Hay algo, se puede hacer algo con aquello. Si aquello está en las manos del Maestro, no en las manos de Andrés. Hermanos, la Iglesia, el ministerio, el reino del Señor avanza con personas como Andrés, que ven el problema y sienten el problema como suyo propio, que miran a su alrededor, que buscan soluciones, que ven nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero entonces miran al Maestro y ven su grandeza, ven su majestad, ven su poder, que vencen su ridículo, que vencen sus temores, y ponen sus 5 panes y 2 peces en las manos del Todopoderoso. Pon tus 5 panes y 2 peces en las manos del Todopoderoso. En tus manos solo son 5 panes y 2 peces, vas a cenar tú y punto. Pero en las manos del Maestro, ¿qué es lo que Él puede hacer? ¿Cómo el Señor puede usar aquello? Así avanza la Iglesia, con gente pequeña, ridícula, que ve su pequeñez y su miseria, pero aun viéndola tan pequeña, la ponen en las manos del que lo puede hacer todo. Así avanzamos. Maestro, hay un joven con 5 panes y 2 peces. Es muy poca cosa, pero tú eres muy grande. Tú eres muy grande. Y hermanos, de verdad, 5 panes y 2 peces eran poca cosa. A ver, si cuando decimos panes nos vienen a la mente los panes de Pagés que a lo mejor hemos visto en la... Pues no. Recordemos que estaban en el zurrón de este joven. Eran 5 panes de cebada, 5 panes pequeñitos, panes de pobre se les llamaba entonces. Algo que no comías si podías evitarlo. Era un pan sencillo. Y esos 2 peces tampoco eran 2 atunes del Mar del Norte, ¿sí? Pececillos, dice el pasaje que hemos leído. Puede que fueran 2 sardinillas que las habían colgado en casa para secarlas y se las llevaba este joven como snack para el viaje, ¿verdad? Llevaba su merienda. Eso es lo que había. Esos 5 panes y 2 peces, qué poca cosa. Vamos, que es como si dijéramos ahora, quedaros todos, tenemos una comida fraternal y sacáramos aquí un Happy Meal del McDonald's. Fuera publicidad, luego podemos editarlo, ¿sí? El vídeo. Todos diríamos, ¿pero qué es esto? Vamos a hacer una comida fraternal con esto, pero es absolutamente ridículo, no tiene ningún sentido. El Señor está llevando a sus discípulos una vez más en su ministerio frente a lo imposible. Estaban en medio de la tempestad y ellos hicieron por sus fuerzas lo que pudieron. ¿Y de qué sirvió? Señor, despierta que perecemos. Estaban delante del sepulcro de Lázaro, que hace 4 días que está muerto. Y el Señor de nuevo, Lázaro, sal fuera. ¿Cuántas veces el Señor Jesús lleva a sus discípulos a lo imposible para que se den cuenta de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su majestad, de que es Él el Todopoderoso? Ponen esos 5 panes y 2 peces en las manos del Señor Jesucristo y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Mandar a la gente que se recueste. ¿Cómo comían en aquella época? Recostados, ¿verdad?
recostados. Vamos, esto es como si llegaras tú a casa hoy a la hora de comer y pusieras una aceituna en un plato y dijeras, ¡a comer! Y toda tu familia se sentara alrededor de la mesa. Señor Jesús, con aquel poco de comida, les está diciendo a todos, a cenar, a cenar. Y todos se recuestan y leemos que se organizan en grupos también para poder hacer la distribución de los alimentos. Leemos en Marcos 6, se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Jesús tiene en su mano 5 panes y 2 peces, tiene delante 20.000 personas y les dice, vamos a cenar, vamos a dar gracias por los alimentos. Increíble, impresionante. Y Jesús, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Hermanos, hasta este punto aún no hemos visto el milagro. Los 5 panes y peces vienen a las manos del Señor. El Señor da gracias por esos 5 panes y 2 peces. Los da a sus discípulos para que empiecen a repartirlos. Aún no hemos visto el milagro. Os invito a que vayáis a YouTube y veáis algunas películas de la vida de Jesús y veáis las escenas de este milagro. Algunas son divertidas. Hay una con la que me encontré en que ponen esos 5 panes y 2 peces en un cesto y Jesús levanta el cesto para dar gracias y cuando Jesús baja el cesto está lleno de panes y peces. No fue así el milagro. Porque si fuera así, Jesús hubiera levantado los 5 panes y 2 peces, hubiera dado gracias y hubiese bajado 5 camiones del Mercadona. Literalmente, son 20.000 personas los que están ahí. ¿Me seguís? El milagro no se produce ahí en las manos de Jesús. Jesús lo da a sus discípulos empiezan a repartirlo por fe, sin ver qué es lo que va a pasar. Y en las manos de los discípulos el Señor multiplica los panes y los peces. Y cuando todos han comido, se dan cuenta de qué es lo que acaba de pasar. Todos estamos saciados y sobra. ¿Qué ha sucedido aquí? Esto es prodigioso. Esto es un milagro. Como dice Ryle en su comentario, fue en el acto de partirlos y repartirlos a los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que no existía antes. No se ve el milagro cuando los panes y los peces están en las manos del Señor. Insisto, no se multiplica ahí. El Señor lo da a sus discípulos y los discípulos no ven aún el milagro. No ven aún el milagro, pero obedecen al Maestro. Me recuerda a las bodas de Caná, cuando el Señor llena aquellas tinajas de agua y le dice a los siervos, ahora a llevarlas al maestresala. Y los siervos obedecen. Obedecen. Están llevando agua al maestresala. Dice, ahí va, este nos va a reñir ahora, estamos llevándole agua. Pero dice que cuando el maestresala lo probó, dijo, qué vino tan excelente. Ya era vino. Ya era vino. Los discípulos del Señor no vieron, pero obedecieron. Y mientras obedecían, iban contemplando el milagro del Señor Jesucristo. Reparten 5 panes y 2 peces. Y mientras los reparten, se multiplican milagrosamente. ¿Cuántas veces recordamos este pasaje, Mateo 6? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor te pide, en primer lugar, obediencia, responsabilidad. Tú le estás pidiendo un milagro y Él te está diciendo, obedece. ¿Qué te he dicho yo? Sal adelante, sirve, trabaja, aplica la palabra en tu vida. No es de extrañar que pensaran que Jesús era el profeta que había de venir. Ya en Deuteronomio se nos promete un profeta que será como Moisés. Moisés en el desierto hizo descender el maná y alimentó al pueblo. Y ahora el Señor Jesucristo multiplica el pan y da de comer a su pueblo. Estaban esperando uno como Moisés y se preguntan, ¿será este?
¿Será este, aquel como Moisés que estamos esperando? La gente se alegra y concluye el versículo 15 diciendo que querían hacerle rey. Movidos por el espíritu de aquel momento, querían hacerle rey. Y Jesús, sabiendo esto, se aparta. Jesús no quiere que le coronen rey, porque Él ya es rey. Él es rey de un reino celestial, su reino no es de este mundo, no quiere ser un rey terrenal, no ha venido a ser un rey terrenal. El Señor Jesús se aparta. Hermanos, es un pasaje precioso, es un pasaje con mucha enseñanza, pero me gustaría sacar 5 conclusiones que quedaran grabadas en nuestro corazón. 5 conclusiones que extraemos de este pasaje en Juan 6. La primera es esta. Para el cristiano, todo es espiritual. Es tan espiritual escuchar la palabra del Señor, como es tan espiritual comer pan, como es espiritual tu trabajo, como es espiritual tu matrimonio, como es espiritual la educación de tus hijos. El Señor Jesús nos habla de que Él nos va a dar sustento y abrigo, que Él cuida de nosotros. Y eso es un tema espiritual y el Señor provee para los suyos. No pienses que en tu vida hay temas espirituales y temas no espirituales. En la vida del cristiano todo es espiritual. Puedes orar por tus necesidades concretas. Puedes orar al Señor por tu salud. Puedes orar por un trabajo. Puedes orar por tus hijos. Puedes orar por tu matrimonio. Puedes orar porque la reparación del coche no sea muy cara. Puedes orar porque te encuentres una buena oferta para cambiar de lavadora. El Señor Jesús se preocupa de esas pequeñas cosas. No pienses, esto es demasiado mundano, esto es demasiado insignificante para que el Rey de los cielos me escuche. No voy a ir a Él con esta pequeñez. Es nuestro Padre Celestial, vio a su pueblo y tuvo compasión de ellos y multiplicó los panes y los peces. Todo es espiritual, porque todo lo que el cristiano lo vive bajo la mirada de su maestro. Entonces no hay nada en tu vida que no sea espiritual. Todo pertenece al Señor. Y el Señor está en todo lo que tú haces. En segundo lugar, algo que extraemos de este pasaje, hermosísimo, es que somos muy débiles y Él es muy fuerte. ¿Vemos la debilidad humana en este pasaje? Siguen a Jesús porque quieren ver un milagro. Más adelante Jesús se gira, después de la multiplicación de los panes y los peces, y les dice, me seguís porque queréis pan. Somos débiles, estamos tan guiados por nuestras necesidades. Si analizáramos con rayos X nuestras oraciones, tantas veces a Dios solo le pedimos y le pedimos. Cuando en el Padre Nuestro vemos que en primer lugar es la gloria de Dios. Y al final, el pan nuestro de cada día. Primero la gloria de Dios. Estamos tan guiados por nuestras propias necesidades. Muchas veces esas necesidades las convertimos en ídolos. Matemos esos ídolos y busquemos la gloria de Dios. Somos débiles, somos frágiles. La gente sigue a Jesús y enseguida tiene hambre. Escuchan las palabras del Maestro, pero tienen hambre. Ya les canta el estómago. Había allí un concierto. Entre esos 20.000 estómagos sonando. La gente es frágil. Felipe es un apóstol y es incapaz de mirar todo aquello con los ojos de la fe. Su fe es frágil. Andrés, vemos un poquito de fe, pone aquello en las manos del Maestro, pero su fe es pequeña, como un grano de mostaza. Hermanos, qué débiles somos y qué fuertes nos pensamos que somos. Si somos como una flor que sale y se marchita a los 4 días. Pensamos que somos fuertes, que somos autosuficientes, que somos independientes, que somos capaces. Y no podemos pasar un día sin comer. Y llega la noche y nos entra sueño. Si Sansón, con lo fuerte que era, se durmió en los brazos de Dalila, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Reconoce tu fragilidad, reconoce tu debilidad y reconoce que el que es fuerte es aquel que te está mirando. Él nos mira y tiene compasión de nosotros.
Somos débiles físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Él es fuerte. Él es el buen pastor que nos mira en medio de nuestra necesidad y provee maravillosamente para nuestra necesidad. Él es el que hizo que todos se recostaran y todos cenaran pan de harina y pan de vida en aquella noche. Felipe también. Felipe también. Y alguno lee este pasaje y pensará, bueno, pero este milagro no fue del todo perfecto. A ver, el milagro hubiera sido perfecto si Jesús, calculando la gente que había, hubiese multiplicado los panes y los peces para que todos tuvieran la ración exacta. Y no hubiera sobrado todo esto. Jesús se pasó. Hizo el milagro, pero se pasó. Sobraron 12 cestos. No, hermanos, no. Jesús no se pasó. Esos cestos son una evidencia de algo. Recordemos en la mentalidad oriental que si tú estás cenando, y si algunos habéis estado en Oriente o habéis cenado con gente del Medio Oriente, sabréis que si estás cenando con ellos, tiene que sobrar. Tiene que sobrar. Y si te acabas el plato, te ponen más. ¿Sí? Tiene que sobrar, porque cuando sobra, el anfitrión está seguro de algo, de que estás lleno. ¿Ha sobrado en el plato? Bien. Mi huésped, mi invitado, está satisfecho. Está satisfecho. En la cultura de la época esto es lo que sucede. Tenía que sobrar. ¿Qué está evidenciando todo aquello que sobró? Aquellos 12 cestos que sobraron. Que las 20.000 personas habían cenado todo lo que habían querido cenar. El milagro es perfecto. Completo. Dios obró de esta manera y sació el hambre de todos ellos. Déjame hacer una comparación con el sermón del domingo pasado. El domingo pasado, con la piedra que un muchacho llevaba en el zurrón, Dios mató el gigante que atemorizaba a su pueblo. Y ahora con la cena que un muchacho lleva en el zurrón, Dios sacia el hambre de todo su pueblo. Dios puede obrar estos milagros y Dios los puede hacer como Él quiera hacerlos. Pero aquí está lo increíble. Aquí está lo increíble. Y esta es la tercera conclusión. Dios obra a través de nosotros. Su iglesia, somos sus manos y sus pies. Somos su cuerpo. Dios obra a través de nosotros. El Señor Jesús podía haber dado la orden y que cayera maná del cielo, ¿sí? El Señor Jesús podía enviar a sus santos ángeles a que trajeran el pan. El Señor Jesús podía haber hecho como con Elías. Y los cuervos podían haber venido a traer la comida que quisiéramos, para 20.000. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Usa su iglesia. Y aquí está el misterio tremendo para nosotros, como siervos del Señor. El Señor Jesús va a hacer lo que Él quiere hacer, pero lo va a hacer usándonos a nosotros. ¿O no podía Dios haber salvado a Nínive como Él hubiera querido, pero quiere hacerlo a través del profeta Jonás? Desmotivado, enfadado, cansado. Pero Dios lo usa para su gloria. Pues el Señor nos va a usar a nosotros de la misma manera. El Señor nos va a usar a nosotros. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, pero es que lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer usando estos instrumentos tan frágiles, tan imperfectos, para que su gloria sea aún más grande. Aún más grande. Apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Estás esperando un milagro del Señor? Y el Señor te dice, empieza a repartir esos 5 panes y 2 peces. ¿Estás orando, por ejemplo, por la salvación de tu esposo? ¿Qué esperas? ¿Que venga un ángel del cielo y le pegue un bibliazo en la cabeza? ¡Conviértete! O más bien, hermanos, vamos a poner esos 5 panes y 2 peces en las manos del Señor. Que sea esta tu oración. Señor, mira lo pequeña que soy, mira la poca cosa que soy. Con mi debilidad, con mi falta de paciencia, con mi falta de humildad, con mi falta de sabiduría, pero lo poco que soy, lo poco que tengo, mis pocas capacidades las pongo en tus manos, son mis 5 panes y 2 peces, pero aunque es poco, tú puedes hacer mucho.
puedes hacer mucho. ¿Estás esperando que el Señor te dé un trabajo? ¿Que el trabajo caiga del cielo? ¿Que vaya un ángel a la entrevista de trabajo? No le van a dar el trabajo al ángel entonces. Más bien ora porque te acompañe ese ángel del Señor a la entrevista de trabajo. Esfuérzate con tesón, pon tu ingenio, pon tu valentía, busca la dirección del Espíritu Santo en cada decisión que debas tomar. Hermanos, los cristianos podemos caer en dos extremos. Uno, ser mundanos, ser carnales y pensar que todo lo puedo yo con mis fuerzas y no orar al Señor y no poner las cosas en las manos del Señor. Pero podemos caer en el otro extremo. Orar, encerrarnos en casa y esperar que Dios haga las cosas. Cuando el Señor, en pasajes como este, nos está enseñando que Dios quiere hacer las cosas a través de ti. A través de ti. Pongámonos manos en el asunto. Recordemos que una cosa no está reñida con la otra. Ora et labora. Hemos de trabajar y hemos de orar pidiendo la bendición y la dirección del Señor. Recordemos que Dios entrega la tierra prometida en manos de Josué. ¿Y qué le dice a Josué? Ahora esfuérzate y sé valiente. Y Josué podía haber dicho, Señor, si me regalas la tierra, regálamela ya, limpita, sin amorreos, amalecitas, cananeos, ya, enterita. Es la tierra prometida, pero el Señor le dice a Josué, ahora esfuérzate y sé valiente, y yo estoy contigo. Pues en la vida cristiana esforcémonos y seamos valientes, sabiendo que el Señor está con nosotros. David dijo a Goliat, Jehová de los ejércitos te va a vencer. Pero David escogió 5 piedras lisas del arroyo. No escogió una, escogió 5. Podía haber matado a 5 Goliats. Escogió 5, vemos la prudencia de David. Por si la segunda falla, pero la primera acertó. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y se esforzó con su brazo y con su puntería. Dios hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Pero primero le dijo a sus discípulos, retirad la piedra. Jesús no tenía poder para decir, piedra, apártate, Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? En cambio le dice a sus discípulos, retirad la piedra. A nosotros nos toca obedecer y a Él le toca el milagro. Y cuando confundimos las dos cosas se produce un caos en nuestra vida espiritual. Cuando tú esperas provocar el milagro, qué ansiedad tan grande, Señor, porque no somos nosotros Dios. Y cuando caemos en la pasividad de no hacer aquello que Dios espera que nosotros hagamos, estamos esperando que caiga del cielo, también nos equivocamos y qué ansiedad tan grande. Ten claro delante del Señor, esto la palabra me llama a mí a hacerlo y he de ser obediente y he de ser responsable. Este es el milagro que solo Dios puede obrar y voy a orar por esto. Y encontremos paz en nuestros corazones. Encontremos paz en nuestros corazones. En cuarto lugar, la fe se ve en la obediencia. A veces hablamos de la fe y pensamos que es un sentimiento etéreo, ¿verdad? Que está flotando en el aire. Yo tengo mucha fe. La fe se manifiesta, se ve en la obediencia. Porque si no hay frutos, esa fe está muerta, ¿sí? Cuando el Señor te dice algo y lees algo en su palabra y tú lo pones por obra, ahí estás mostrando la evidencia de tu fe, el fruto de tu fe. ¿Dónde vemos la fe de los discípulos? En que el Maestro les dice algo que no tiene ningún sentido, y con aquella poca comida empiezan a alimentar a 20.000, y lo hacen. Y lo hacen. Haz lo que Él te pide que hagas. Y veamos que Jesús directamente no puso la comida en la boca de nadie. Jesús lo da a sus discípulos. Son sus discípulos los que empiezan a servir, los que empiezan a trabajar con aquello que el Señor les ha dado. Del mismo modo nosotros repartimos el pan de vida, repartimos el Evangelio y nos maravillamos día tras día de que cuanto más repartimos el pan que el Señor nos ha dado, a más alimenta y no se acaba nunca y más quedan saciados.
Y Cristo nos da de su perdón, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, y nosotros lo repartimos. Y más hay, y más quedan satisfechos. Y lo que el Señor pone en nuestras manos, Él lo multiplica. En quinto y último lugar, y esta es la última conclusión en el día de hoy. Dios se goza en hacer mucho con poco. Dios se goza en hacer mucho con poco. Y esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. David era solo un niño y Goliat era un gigante. Gedeón tenía un gran ejército y Dios, ¿qué le dice? No, sois muchos. ¿Aún pensaréis que la victoria es vuestra? Menos. Y aquel ejército, Gedeón lo va recortando hasta que quedan 300 hombres. Y los 300 salen a luchar contra los madianitas y los madianitas acaban matándose entre ellos. Ni una baja en el ejército de Gedeón. Moisés era solo un pastor de ovejas con un cayado y se presenta delante de Faraón, el emperador más grande de su tiempo. Noé era solo un hombre y entraron en el arca solamente 8 y todos los demás estaban fuera. Los apóstoles eran solo unos pescadores sin apenas cultura. Esta iglesia somos un puñado de creyentes. Un puñado de creyentes. En este país no llegamos al 1% de cristianos evangélicos. El reto es grande, pero el Señor se goza en hacer mucho con poco. Porque cuando Él hace mucho con poco, queda manifiesto que es Él el que lo está haciendo, no nosotros. Y si te miras al espejo cuando llegues a casa, espero que lo que veas sea poco. Si ves mucho, estamos en un problema. Mírate al espejo y espero que lo que veas es poco. Y puedas decir mirándote al espejo, Señor, pero mira qué poca cosa soy. Con todos mis defectos, con todas mis debilidades. Pero ¿qué puedes hacer tú con este poco? Todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo en tus manos para que tú lo uses. Hazme ser obediente, servicial, entregado, dispuesto, dócil a tu palabra, para que tú me uses, para hacer grandes cosas para tu reino. Pon tus 5 panes y 2 peces en sus manos y dile, Señor, aquí está todo a tu servicio. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que puede hacer grandes milagros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque en pasajes como estos nos encontramos una vez más con tu grandeza, con tu poder, con nuestra pequeñez. Señor, danos una actitud obediente, que cuando tú pones en nuestras manos ese pan de vida y nos envías, seamos fieles, Señor, en repartirlo, sabiendo quién es el que nos envía. Señor, que no sea una obra nuestra. Si esos discípulos hubieran repartido ese pan, no hubiera llegado para nada. Pero, Señor, porque estaba en tus manos y tú los enviaste, ese pan se multiplica. Te pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos por cada una de las familias aquí presentes, te pedimos por todos nosotros como iglesia. Queremos tener esa actitud, Señor, humilde, dócil, obediente, ante tu llamado, ante tus mandamientos, ante tu palabra. Señor, envíanos a saciar a aquellos que tienen hambre espiritual en sus corazones, sabiendo que tú eres el que sacia, Señor. Sabemos que tú eres el que hace este milagro hermoso, poderoso, de satisfacer nuestros corazones con el pan de vida y con el agua viva, Señor. Estate con nosotros y en el reto que cada uno esté afrontando, Señor. Te pedimos que tú produzcas en nuestros corazones fe, confianza, paz, serenidad, en que nuestras vidas están en las manos del que todo lo puede. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.